Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 9 en nuestro estudio de hoy. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado. Queridos amigos, dentro de nuestro contexto bíblico, el contexto narrativo, este versículo presenta la realización inmediata del milagro y al mismo tiempo introduce el conflicto teológico que dominará el resto del capítulo. El conflicto que va a surgir justamente desde este momento con la palabra creadora del Señor. Palabra creadora. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Levántate y camina, queridos amigos. Introduce así este conflicto teológico que dominará todo este capítulo 5, y el texto griego utiliza eutheos, al instante, al instante. Y esto subraya la eficacia inmediata de la palabra de Jesús. La palabra del Señor que tiene poder. La palabra del Señor que nos ayuda a nosotros, pero a curarnos, aparece de una manera al instante, inmediata. Aparece también otra palabra que es la higies, que quiere decir sano, higies, indicando una restauración total e integral. Restauración total e integral. Higies. Quiere decir, queridos amigos, que todo esto nos indica esa restauración del hombre, de la persona. ¿Verdad? Porque al instante, cuando dice al instante, está queriendo decir que aquí hay elementos importantes que nosotros tenemos que tomar en consideración. Al instante. Jesús aparece también como higies, sano, indicando aparentemente con esto que la restauración del hombre tiene que ser una restauración total, una restauración integral. Y por eso la palabra sabatón, que introduce la dimensión polémica del relato, exegéticamente la curación no solo es física, sino que inauguran una confrontación con la interpretación legalista de la ley. El énfasis
que nos dice aquí en la inmediatez, muestra que el poder de Cristo no está condicionado por procesos humanos. Este es otro elemento importante también. Ahí entonces el proceso humano. Peñandeña mindu ua peñandeña posea peñandeña eoicotaja. No el proceso humano, sino que sobre todo la mención del sábado prepara el choque entre la acción divina y las normas religiosas interpretadas rígidamente. Entonces, tiene que ser un elemento nuevo. Esto va a desaparecer, ¿pero por qué? Y porque es esta nueva regla, esta nueva fuerza, este nuevo dinamismo, el dynamis. Por eso que en el contexto histórico nuestro, de este siglo I, el sábado era una institución central que regulaba la vida religiosa y social. No es que estamos hablando mal del Shabbat, ¿verdad? Porque esta es una organización. Aupeala o regular y la ñanderecoe. Solamente que después, además de regular la vida religiosa y social, el término nomos, ley, representa el conjunto de normas que estructuraban observancia, mientras que observaba simplemente. ¿Qué cosa? Estaba observando desde aquí. Aquellas acciones permitidas o aquellas acciones prohibidas en ese día. Eso es lo que se observaba. Él no permitía, jamás él no permitía. Y por lo tanto el yaomai, sanar, yaomai, expresa la acción de curar, que aquí entra en tensión con la interpretación de la ley. Porque históricamente cargar la camilla el sábado podía ser una violación, queridos amigos. Podían considerar así el hecho de que uno carga la camilla en el día sábado, imagínense. Es una violación de las normas. Y esto es lo que generará la controversia posterior. Porque ya la camilla no se me parece. Toma tu camilla, le dice el Señor. Este texto revela cómo la acción de Jesús no solo transforma al individuo, sino que también cuestiona estructuras religiosas establecidas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan, el capítulo 5 con nuestro versículo 9. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Dentro de un contexto cultural antropológico, desde una perspectiva humanizante, existencialista, queridos amigos, este versículo muestra el choque entre la experiencia de vida restaurada y las normas culturales que buscan regularla. Atención, vida restaurada, con normas culturales que buscan regular. ¿Por qué? Y porque justamente lo otro lo que están buscando es la regla por la regla, ¿entiendes? Entonces todo lo que es regulado. Y sin embargo el término zoe vida indica la plenitud recuperada. Plenitud recuperada. La vida, zoe. A la cuenta. Upeago hasei naguri. Upeago ndiga tuinio kuei naguri. Upeago ñande yara ese bueno epua cum. Levántate. Pero le pide que lleve consigo su propia camilla. Era hanen yube. Pelane ba asina.
Angare Cuerama, pero ese es un instrumento de muerte, un instrumento que te enferma. Y la palabra cardía, corazón, representa la interioridad que transforma. Peaña de transformata. Geleustería, libertad, expresaría nuevo formato dentro de un camino que nosotros estamos haciendo, pero para llegar a nuestra propia resurrección. Y entonces, el sábado, queridos amigos, era un signo de identidad y fidelidad religiosa. Pero ella cojaina un nuevo formato, una nueva manera de presentación. El sábado, signo de identidad y fidelidad religiosa. Fidelidad religiosa, pero aquí se revela como una interpretación rígida que puede entrar en conflicto con la acción vivificante de Dios. Es decir, la regla por la regla, queridos amigos, siempre nos va a matar, como dice Pablo, la regla por la regla. La regla nos tiene que ayudar como la muleta para que hagamos los caminos pertinentes necesarios. Pero hay que ponerse con fuerza, ¿verdad? Hay que ponerse con entusiasmo. Y por eso la interpretación rígida puede entrar en conflicto con una acción vivificante de Dios. Vaya, porque ñande yara doy coi ley ya shuebesa, doy coi regla, ñande yara o maña amomon burguevejina. Do pitai, queridos amigos, en las cosas superficiales, sino que o mañana un burgueve siempre. Por lo tanto, al entrar en conflicto con la acción vivificante, el Señor, verdaderamente, Dios, plantea desde este texto, ¿verdad? Dios mismo, el que está planteando al hombre, de una relación que tiene que llevarnos a vivir las normas, porque sin normas no podemos vivir, querido hermano. Los mandamientos, con algo yesa cañan de bebe batata. Pero pea la pepe ya pona porque pepe anda pe ya bueno. Dica tumo a ese amigo la penguaje a su objetivo. Y entonces la relación entre norma y vida, entre ley y gracia. Con ala ñande ya ishara, con a ñande ñamaña ponana. Allá es bueno. Según la ley va eva se ya pota va ese va se ya potahina. Y según lo que es la gracia, ¿cómo voy a vivir esta gracia del Señor? Porque esto pues es el Yehukwao de Ñandillara. Este pues es el momento en que Dios se entrega, pero humanamente hablando por nosotros. Y por eso tenemos que mirar que la relación entre norma y vida, entre ley y gracia, al final de cuentas, planteando una cuestión permanente, nosotros sabemos, queridos amigos, que esta fuerza de Dios, que esta fuerza que se nos ha regalado, es la única fuerza que nos ayudará a nosotros a poder luchar y a vencer el pecado. Así es que, ñamaña bonana, ¿verdad? Todo lo que es una interpretación rígida puede entrar en conflicto, ¿verdad? Con la acción edificante de Dios. Y entonces ñamañamon brevetajina. De allá pues estamos ahí la ley por la ley, sino que yajamon brevetajina. ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor necesita? ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor necesita que nosotros le ayudemos para dar pasos importantes, trascendentales en la vida del hombre? Queridos amigos, me despido de ustedes en este momento y volvemos enseguida con otro bloque, con más Ñandiyarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5 y hoy con este versículo 9. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado. Dentro de nuestro contexto cultural antropológico, ¿verdad? Estábamos mirando todo lo que significa esa identidad de fidelidad también religiosa. Pero aquí, queridos amigos, vamos mirando algo más todavía. No podemos quedarnos en una revelación e interpretación rígida, porque esto nos puede llevar a un conflicto con la acción vivificante de Dios. Miremos un poco ahora algunas palabras claves. Como palabras claves en este versículo 9. En primer lugar, la palabra que se dice al instante. Al instante es el eutheos. Eutheos es un término que indica inmediatez absoluta. Eutheos. Dale, fuerza. En el preciso momento. En ese preciso momento, este contexto de la narración del Evangelio subraya la eficacia directa de la palabra de Jesús. Queridos amigos, es muy importante dentro de la teología. Quiere decir que la palabra de Dios es la que crea, eutheos. La palabra de Dios es la que nos mueve. Y con esto nomás luego, si nosotros ya entendemos esta palabrita, el eutheos, tu shitereima o cambiata la ñande mundo. Ñande tu shitereima ña cambiata, pe ñande logapube, ñande parroquia, hoy me jave. El eutheos, al instante. ¿Por qué, queridos amigos? Porque quiere decir que ña hendújina pe ñande yarañe. Pe ñande yaraje y ñande, pe ñande a pesar o pibe ña hendúa. Eutheos, enseguida lo ponemos en práctica. Ah, esto es interesante. El eutheos. Ave, ege, yayapoge, anique yajeya ojasañan de ewe. Entonces esto muestra que la acción divina no está sujeta a procesos graduales. El proceso pesa gradual, becatú, ventejina. Sino que aquí también, queridos amigos, para una verdadera conversión, cuando mando a San Pablo hina, peñan de yara o poscorire se lleva, pe hoy tirire y su pea lleva pe ubire o monape ubire. Y escucha esa voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Eisbemai Conde? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Aupebete entonces a eo ñeñandú, a llevo ñeñandú. Aupeta hoy en Santú, dos y seis baebe. Apellido aparece Ananías, y bueno, toda esta narración que nos hace entender el eutheos. Eutheos quiere decir con prontitud y con rapidez. Upebe naipori, elemento gradual. La ñande, ña cambiacero añetete, se yo que fuera. Ña hendu, allá veñande yarañe, upea o poco arañandere. Upea he imarañande, si era, pero ya pono y ponay. Coanga, eutheos, al instante, eres ya. Toma tu camilla, levántate y ya rapenen va así. Penen va así por ahí. Pene corrupción ya ne lo moari. Pene popindare guane ne acari. Y así sucesivamente. Epoisho y pecaña. Epoi eutheos, al instante. Pero viste que esta es una convicción, queridos amigos. Y un verdadero cambio entonces solamente con el eutheos, porque no admite una gradualidad en este caso. En este caso. Porque ya de siempre ya lleva de una gradualidad en el camino de conversión. En la medida en que ya entendés, ya es allá hoy. Pero aquí el eutheos lo que quiere decir es
es hasta casi, podemos decir, medio contradictorio, ¿verdad? Pero Eleutheos no es que no existirá después un proceso de cambio, sino que Eleutheos quiere decir al instante, upea diseina, koanga, she añetete añe convencerla, amoñe punu pajujan, guancha la serape, upea diseina la Eutheos. Entonces, ahora que después yo comience a hacer un camino, porque Pablo también sucedió lo mismo, ¿verdad? Upebe y cogen de la Eutheos. O poco ese venían de Yara lleva, o ñeñandumba, y con lo que lleva. Pero después también él comienza a hacer un proceso, ñe formado, ojo lee, ojo icua, ojo, oñe enriquece en una formación bíblica profunda. Hay icua, oye, de fariseo convencido de la escuela de Gamaliel, o sea que, anda, igual que llevar hoy icua ponete ahí. Apeya, oñe, pues no ocurre. Después está la palabra el sabatón, que es el día consagrado al descanso y por lo tanto se convierte en el punto conflictivo. Aquí, porque el sábado diga tú ya pompa ven diga tú ya puá ya rala ya en base ya diga tú ya ella de monguera diga tú ya pompa ven diga tú ya monguera diga ne cuá lleva. Y entonces revela esta tensión, queridos amigos, entre la intención original de la ley, porque aquí está la ley. Vea dice la ley, vea la sea ya povaena lleva. Y sobre todo la interpretación, queridos amigos, de esta ley. Aquí puede haber una interpretación muy restrictiva que llega a oponerse entonces a una libertad del accionar de Dios. Pero bueno, Sao a bebeña de diga tuya de peña monguera, según la ley, según las normas. Upeña de diga tuya yepo. Ahí va a beña de yara. Oye, pues vea, es la acción de Dios, es el accionar de Dios. Entonces nos preguntamos, pero aquí entonces hay una situación bastante oponente, oposición total. El día Shabbat, el sábado. Ahí va a venir de Yarape Shabbat en ese día, nos cura y nos llama a hacer un camino. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos con este capítulo 5 y el versículo 9. Muy interesante, ¿verdad? Cuando dice que al instante, Eutheos, el hombre quedó sano, tomó su camilla y comenzó a caminar. Pero aquel día era Shabbat, sábado. Entonces aquí entra ese conflicto, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, ya ese amigo Eva Peñan de Yaralañan en Boesea, ¿cuál es la primera enseñanza de este versículo 9? Dios actúa con poder inmediato. Ahí está. Eutheos, poder inmediato. Peñan de Yaralajeía oiko es la palabra, es el dabar, es el accionar de Dios. Peñan de Yarañe erupibemante y catutañande. Lleva, la ña cambia mina, ña hendurire, ña hendú peña de Yarañe, y ahí está la fuerza para el cambio. El poder inmediato, pero ahí va a depender, queridos amigos, de la apertura del corazón. Voy ñande Yeicuape, ñande Santo Historia Cuera Rupibe. Por ejemplo, ahora nomás estoy recordando este famoso judío, Ratisbom, ¿sí? Hay coiu, pepe, porque la hoga, orero y coja hueve, llevaba luego el nombre y el apellido de este
judío que se convirtió yendo a Roma y entró ahí ante la imagen que estaba en Roma y ante la medalla milagrosa, la Virgen de la medalla milagrosa. Es judío. Amigo, Roma, hoy qué, claro, los grandes monumentos. Bebé, hoy qué ahí es la tupa, y yo que fuera visitado mañana, yo no he foto, amor. Y dice que en un momento se encuentra ante la imagen de la Virgen, la imagen de la Virgen milagrosa. Bebé, ya mañana no está la foto, bebé, o ya algo, ahí ojentuma y la lleva. Y ahí entonces, ese es el Eutheos. En ese momento es la fuerza, ¿verdad?, del espíritu que le toca, ¿verdad? O sea, hay algo que él entiende inmediatamente, en ese mismo momento. Dios actúa con poder inmediato. Es decir, no es que en ese momento él ya comenzó todo allá, hoy coma shiloikoa. No. Ese es el poder inmediato de Dios que hace que toda una historia comience a cambiar. Etcétera, etcétera, calculado, mañana, ya. Y comenzó a hacer su camino, después se hizo jesuita. Y así, jesuita, había fundado 2 congregaciones, uno de los padres y hermanos Ratisbon y de las hermanas, ¿verdad? Ratisbon. En Jerusalén, en el centro, después se dedicó mucho, tiempo de Don Bosco también, 1800, un poquitito antes incluso, ¿verdad? Pero le conoció a Don Bosco, todas esas cosas, muy interesante también la historia de este santo. Y bueno, y así también, después al final este monasterio se le entregó a los salesianos. Bueno, a Sheupe la igual ponaina, porque Sheupe hay cocuri 10 años hay cocuri, la igual ponaina. Y es una historia muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Pero en la historia, en la conversión de este hombre, encontramos este actuar de Dios, pero el poder inmediato, la opocondere lleva, a pendere moñe penuta, pendere de la peplajú, upe vendere moñe penuta. Una segunda enseñanza es que la ley debe estar al servicio de la vida y no al contrario. ¿Se acuerdan que aquí te hablaba de que era sábado? Jesús está curando en el día sábado. Apenas ahí le gusta para su escuela. Pero peñan de Jaycuana que el Shabbat, decía Jesús, está para el hombre y no el hombre para el sábado. Siempre está en función de la vida. Una tercera enseñanza es que la verdadera sanación transforma el cuerpo como la existencia. Es decir, cuando hay un cambio profundo en nuestra vida, queridos amigos, después también nosotros eso lo transportamos, lo transferimos, ¿a dónde? Y lo transportamos y lo transferimos a lo que nosotros consideramos el aspecto espiritual, el aspecto existencial. Peñandere covea lleva, después hace que cambie todo. Y por eso es que cambia también el soma, o si uno quiere decir también cambia la historia. Imagínense, yo me convierto hoy, estoy en un barrio donde hay niños de la calle. Allá me convertí este día, allá venían de Yara y se eñangare conmigo, a mí te acuerdas. Bueno, primero cambio yo espiritualmente. Pero pues no amba a po, el soma, la obra, el accionar. Y yo, con ese trabajo y ese actuar espiritual, comienzo a cambiar el aspecto social, tu entorno, el soma, ¿entiendes? Queridos amigos, esto es espectacular. Esto es una simple explicación de la verdad del Señor, de cómo Él actúa en la vida del hombre. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la estructura religiosa puede necesitar purificación para alinearse con Dios. Para alinearse con Dios. Y andeña y cotevea lleva una purificación dentro de nuestras estructuras. Dentro de nuestras estructuras. Porque algunas veces el Shabbat entonces nos puede atar a Shendikatuya y a Pomba Bebea lleva. Y esto creo que nosotros lo vemos en la vida de todos los santos, queridos amigos. Protestante, cuando entendéis la cuestión de la santidad,
justamente si nosotros estamos todos caminando hacia la santidad. ¿Quién es el santo? A nada ven. El que primero se dejó tocar por la fuerza. Ahí cuando él haya predicado, la ñaña cambia, que hay que ser santo, que hay que convertirse. Bueno, ¿eres convertido, veis, socio? Vale. No, pero voy a con santo fuera. Ya. Entonces, va él, o sea, y dice la gente, va o sea, es una inconsistencia, ¿verdad? Absoluta, una inconsistencia absoluta. Porque justamente nuestro objetivo es caminar hacia la santidad. Entonces, a ver, bueno, aquí está, por fin. Nada, me metió en dale, modelo para nosotros. Ya poco pesa, ya mañana, ya es saque. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, es que Cristo revela el sentido profundo de la ley como camino de vida. Sentido profundo de la ley. Sentido profundo de la ley como camino de vida. El sentido de la ley, queridos amigos, es esencial y fundamental. Ya ya ponían de la pena el seguimiento de Jesucristo si no hay normas y mandamientos. Pero dice la ley. No puede ser que nosotros vivamos de acuerdo a lo que el Espíritu me diga, lo que Dios me dice. Cada vez me gusta hacer el Espíritu. Y ¿para dónde? Oye, acá, ¿para dónde? Pero ñanderoga tiene espíritu, lleva. Pende se anderu moyajina. Pero lo pone a través de qué cosa? Y a través de unas normas, a través de unas leyes de comportamiento y de convivencia dentro de tu casa, ¿entendiste? Y así de sencillo. Los dos tienen que estar unidos. Upeas era encarnación. Upeajina entonces Yahweh Upeñan de Yara, que entra en nuestra historia y en nuestro caminar. Bueno, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima por más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.